Los marineros de Colón llevaban semanas convencidos de que iban a morir en alta mar, murmurando entre ellos que el capitán los había llevado directo al final del mundo. Y entonces, una noche cualquiera, algo cambió para siempre la historia de la humanidad. Alguien vio una luz donde no debería haber nada. Piensa en la última vez que llegaste a un lugar completamente nuevo, un país distinto, una ciudad que no conocías. Sentiste curiosidad, quizás algo de nervios, pero sabías exactamente qué esperar, porque habías visto fotos, videos, reseñas de otros viajeros. Ahora imagina lo contrario absoluto, viajar durante semanas sin ninguna garantía de que existiera algo al otro lado, sin mapas confiables, sin fotos, sin ninguna prueba de que no ibas a caer literalmente por el borde del planeta según las creencias más extendidas de la época. Esa incertidumbre extrema es la que vivieron los primeros exploradores, y entender qué pasaba realmente en su mente en el momento exacto de avistar tierra revela algo fascinante sobre cómo funciona el cerebro humano bajo presión extrema. Los diarios de navegación de la época, muchos de ellos conservados hasta hoy, describen un patrón psicológico muy consistente durante las travesías largas. Durante las primeras semanas, la tripulación mostraba entusiasmo y disciplina. Hacia la mitad del viaje, sin señales de tierra, empezaban a aparecer síntomas que hoy reconoceríamos como ansiedad colectiva extrema, insomnio generalizado, discusiones constantes y, en varios casos documentados, amenazas directas de motín contra los capitanes. El cerebro humano, ante la ausencia prolongada de referencias visuales conocidas, como una costa o una línea de tierra fija, entra en un estado de hipervigilancia constante, buscando desesperadamente cualquier señal de estabilidad en un entorno que se siente completamente ilimitado y amenazante. Pero lo que nadie esperaba es que esta misma tensión psicológica generaba alucinaciones colectivas documentadas. Existen múltiples registros históricos de tripulaciones enteras jurando haber visto tierra en el horizonte, generando celebraciones inmediatas a bordo, solo para descubrir horas después que se trataba de nubes bajas o formaciones extrañas de niebla. Este fenómeno, que los psicólogos modernos relacionan con la privación sensorial prolongada combinada con la expectativa extrema, ocurría con tanta frecuencia que algunos capitanes desarrollaron protocolos específicos para verificar avistamientos antes de anunciarlos oficialmente a toda la tripulación, precisamente para evitar el colapso emocional que generaba una falsa esperanza confirmada y después desmentida. El cerebro, bajo suficiente presión y deseo, literalmente puede construir la imagen que necesita ver, incluso cuando la información sensorial real es ambigua o insuficiente. Pero lo que nadie esperaba es que el momento del avistamiento real generaba una respuesta neurológica completamente distinta a cualquier alegría cotidiana. Cuando finalmente se confirmaba tierra real, después de semanas de incertidumbre extrema, los relatos históricos coinciden en describir una reacción que iba mucho más allá de la simple felicidad. Hablan de personas llorando sin poder controlarse, gritando frases inconexas e incluso, en algunos casos, colapsando físicamente de la impresión. Los neurocientíficos modernos explican este tipo de reacción como una descarga masiva y repentina de la hormona del estrés que se había acumulado durante semanas, liberada de golpe en cuestión de segundos, mezclada simultáneamente con una oleada de dopamina asociada al alivio y la recompensa. Es una combinación bioquímica extremadamente intensa, similar a la que experimentan hoy en día personas rescatadas después de sobrevivir situaciones límite prolongadas, como accidentes de montaña o naufragios modernos documentados por equipos de rescate. Pero lo que nadie esperaba es que este momento de descubrimiento también generaba un choque psicológico completamente distinto, mucho menos celebrado en los libros de historia. Diarios personales de varios exploradores describen, apenas horas después de la euforia inicial, un sentimiento inesperado de desconexión casi irreal.
la sensación de que lo que estaban viendo no podía ser completamente real, después de tanto tiempo imaginándolo y temiendo no llegar jamás. Psicólogos modernos identifican este patrón como una forma temprana de lo que hoy llamamos disociación situacional, un mecanismo mental que aparece cuando la realidad supera repentinamente lo que el cerebro había preparado emocionalmente para procesar. En otras palabras, después de semanas imaginando constantemente ese momento, el cerebro necesitaba tiempo adicional simplemente para aceptar que finalmente estaba ocurriendo de verdad. Algunos relatos incluso describen exploradores caminando en la nueva tierra, con una sensación de incredulidad que tardó días enteros en desaparecer completamente. Y aquí está el dato que probablemente vas a repetir esta misma noche. Historiadores especializados en navegación antigua calculan que, en promedio, las tripulaciones de grandes expediciones transatlánticas pasaban entre 60 y 90 días sin ver ninguna referencia visual de tierra firme. Un período de aislamiento sensorial que hoy en día solo se replica de forma controlada en entrenamientos militares extremos o en misiones espaciales de larga duración. Es decir, aquellos marineros vivieron, sin ningún entrenamiento psicológico previo, una experiencia de aislamiento comparable a la que hoy exige preparación médica y psicológica especializada antes de exponer a un ser humano a algo similar. Así que, la próxima vez que llegues a un destino nuevo sin ninguna incertidumbre real sobre lo que vas a encontrar, recuerda que ese privilegio moderno de saber exactamente qué esperar es relativamente reciente en la historia humana. Durante siglos, explorar significó enfrentarse literalmente a lo desconocido, sin ninguna garantía de regreso. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que tú habrías podido soportar psicológicamente meses en alta mar sin ninguna certeza de encontrar tierra? Si este dato te sorprendió, dale like y suscríbete, porque cada semana desenterramos una pregunta que nunca te habías hecho, pero que ya no vas a poder dejar de pensar.